Hola, para seguir acercándonos a los líderes de recursos humanos destacados este año por parte de Awards of Happiness, hoy toca la fortuna de platicar con Viviana Viveros, quien es directora de Capital Humano en Invex Grupo Financiero. Muchas gracias, Viviana, por compartir un poquito de tu día a día con nosotros. Muchísimas gracias, Moni. Me siento muy honrada de poder tener esta conversación contigo y, por supuesto, de compartir con tu audiencia. Gracias, Vivi. Comienzo por preguntarte cuáles consideras que son las competencias críticas para el talento en el sector financiero, especialmente, bueno, pues frente a estas nuevas tecnologías y nuevos modelos digitales. Pues, hoy en día en este sector financiero veo cinco competencias clave. La primera sería mentalidad digital, que requiere de un aprendizaje continuo. Es saber mucho más de tecnología, pero también necesitamos muchas personas mucho más curiosas, que se actualicen de forma permanente y que obviamente se sientan cómodas aprendiendo y desaprendiendo constantemente. Esa sería para mí la primera en estos entornos muy tecnológicos y digitales. La segunda sería orientación al cliente y experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque esta competencia ya no es solo de los bancos, ya es totalmente de todas las industrias para poder entender los conceptos de end-to-end, de cómo se relaciona el cliente con nosotros y cuál es la experiencia de este usuario. Hoy en día cualquier experiencia puede ser digital, puede ser muy sencilla, muy intuitiva y por eso debemos de tener una profundidad importante de cómo piensa nuestro cliente y qué es lo que desea. La tercera sería un pensamiento analítico y obviamente de data, porque Claro. muchas veces tomamos decisiones no enfocadas en datos y a veces creemos que el feeling es suficiente. Hoy en día, a veces tomar decisiones no informadas pueden ser un gran punto, pues importante, crítico para tomar una mala decisión. Entonces, en cualquier negocio creo que hoy el riesgo baja muchísimo cuando tomamos decisiones con data y obviamente en cumplimiento porque la banca es un medio que está muy regulado. Y Claro. por esa razón es que es muy importante generarlo de esa forma. La cuarta te diría que la colaboración en entornos ágiles, trabajar rápido con estas metodologías, pero aparte tener equipos multidisciplinarios exige habilidades muy específicas como la comunicación, sobre todo la influencia, que es gran parte de lo que sí necesitamos, gente con mucha influencia que sepa trabajar en equipo, que sepa trabajar en estos entornos rápidos, pero también con una mentalidad muy abierta a este tema de cambio. Y por último, la quinta y no por eso menos importante, te hablaría de integridad y de criterio. Esta competencia tiene que ver con un sector ya tan regulado que la tecnología no tendría sentido si no lo hacemos, si no la utilizamos con responsabilidad. Entonces, hoy el talento que buscamos combina esta parte de innovación, pero siempre con una brújula muy ética, sólida y con conciencia de lo que implica el riesgo. Yo te diría que estos perfiles hoy necesitan saber hacer negocio con datos, tecnología, pero sobre todo una tecnología humana que entienda que detrás de esas decisiones que tomamos hay personas. Muy bien, Viviana. Hablabas de el cumplimiento regulatorio en un sector como la banca, que tendría que ¿No? tener esta característica. En este sentido, ¿cómo están fortaleciendo desde la organización su cultura, perdóname, para impulsar la innovación y el cumplimiento de estas regulaciones al mismo tiempo? Bien interesante tu pregunta porque a veces decir que con que la normativa sea suficiente parecería que debería de Ujú. serlo y no es así. Creo que tenemos que enfocar muchísimo el propósito que tenemos como banca, porque la realidad es que al ser una banca mexicana también estamos haciendo que nuestro país crezca y que los negocios de nuestro país también así lo hagan. El tener muy claro que este propósito y que esta narrativa cultural nos permiten acompañar esta innovación y este cumplimiento no están peleados. Creo que es algo de lo que hoy tenemos que hablar, de lo que tenemos que asegurar. Tenemos que hacer un liderazgo como principal palanca para esto, porque muchas veces desarrollamos a líderes que sean modelos de innovación, pero una innovación responsable, que cuestione si este statu quo, pero que al mismo tiempo represente procesos, controles y líneas de defensa muy claras, pensando en este liderazgo, en ser más un coach, en un acompañamiento muy cercano. Y por último, y no por menos importante, son las experiencias.
Las experiencias no solo son políticas, más que llenar unos manuales y diseñar cómo tendría que ser, tenemos que asegurar que la experiencia de aprendizaje sea mucho más enfocada al hacer, como en simulaciones, qué hacer en casos de cómo sería si de esto sucediera, porque de repente tener la regla y tener la política es muy fácil. ¿Y la leíste? Sí, sí la leí, claro. ¿Sabes que sigue? Sí, claro que sé que sigue. Pero cuando ya lo tienes que hacer, es como en los casos de los sismos, ¿no? Que de repente dices, no corro, no grito y no empujo. Y la realidad es que muchas veces cuando eso sucede, sí corro, sí grito y sí empujo. Entonces, no es que no lo sepa, es cómo lo pongo en práctica y cómo hago que esto sea de mi día a día, ¿no? Queremos que las personas se sientan seguras para proponer sobre todo, pero para intentar cosas nuevas, pero al mismo tiempo saber cómo pueden lograr cosas diferentes con lo que hacemos. Muy bien, Viviana. ¿Qué estrategias de atracción y sobre todo de fidelización se están implementando para estos perfiles especializados? Por ejemplo, se me ocurre, no sé, materias como análisis de datos, como transformación digital, ciberseguridad, que hoy está demandando no solo la industria, financiera, sino el mercado en sí. Sí, es un reto. La verdad es que está siendo todo un reto porque la propuesta de valor tiene que ser muy específica, pero muy general, pero con datos, pero con experiencia, pero con toda esta parte. La fidelización es un gran reto. Antes hablábamos de retener a la gente y yo no estoy tan casada con esa palabra porque retener a alguien significa que alguien no quiere estar ahí y que lo quiero retener tal cual. Yo creo que la fidelización es una de las mejores cosas que podemos hacer como capital humano. Y hoy la propuesta de valor tiene que ser no solo la compensación, es ofrecer proyectos retadores, pero acceso a tecnologías de punta, participar en decisiones clave, en entornos donde su voz realmente pesa y en donde sepamos en qué aporta lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo en una mentalidad muy flexible de cómo podernos mover y de que no importa la jerarquía, de puedo expresar mi opinión sin temor a que eso suceda. Comunidad de práctica y por supuesto este mentoring que nos permita aprender de los que ya tienen horas de vuelo en esto. Creo que eso es algo que muy pocas empresas tienen. Si me lo preguntas a lo largo de mi carrera en 20 años, yo te puedo decir que pocos han sido los mentores que lo han hecho con esta visión de querer que en realidad la otra persona crezca. Y por supuesto, una marca empleadora segmentada para podernos ser aceptados, perdón, en diferentes, para diferentes audiencias, para comunidades que son más tech, para mensajes muy claros sobre el tipo de qué retos ofrecemos, qué impacto tiene Invex sobre lo que estamos haciendo en el sistema financiero y por supuesto estrategias muy diferenciadas que nos permiten generar planes de desarrollo personalizados, reconocimientos del impacto. Tenemos una muy buena práctica que es darle estrellas a las personas. Tú le puedes dar una estrella a cualquier persona de la organización, es totalmente pública, se llama Star Me Up. Y créeme que ha sido una de las grandes fortalezas que hemos identificado en los últimos 2 años, donde ha sido muy interesante ver cómo de forma natural la gente se reconoce y cómo de forma natural va impactando positivamente en un entorno mucho más de reconocimiento y de empatía hacia el otro. Estas prácticas, créeme que han sido sí retadoras, pero al mismo tiempo muy gratificantes de cuáles han sido los resultados. Muy bien, Viviana. Y justo desde el área que tú encabezas, ¿cómo acompañan a los líderes en la gestión del cambio, en el desarrollo de equipos preparados para lo que se viene, sobre todo para este año que se antoja a nivel laboral muy retador con todos los cambios y regulaciones que bien nos has descrito anteriormente? Mira, la verdad es que la metodología del cambio hasta hace algunos años yo te diría que podría ser muy estructurada. Hoy se ha movido a la misma velocidad que se mueven los proyectos. Antes las metodologías del cambio eran muy armadas, de mucho tiempo. Hoy te puedo decir que más allá de la metodología, que si bien la impartimos y que si bien las estrategias muy grandes sí vienen acompañadas de eso, es mucho tener esta mentalidad o este chip de mentalidad de gestionar los cambios y de cómo los gestiono yo. Hoy, ¿qué hacemos?
tenemos cursos de liderazgo que acompañan estos procesos, tenemos HRBPs que se están especializando en estos procesos para poder acompañar a sus equipos, líderes que se están preparando para que esto suceda. Llevamos 2 años trabajando en este proceso. El siguiente año no será la excepción. Seguiremos trabajando en temas de liderazgo y un liderazgo transformacional que nos permita acompañar a que los líderes puedan acompañar a sus equipos muy orientados al futuro, hablando de habilidades blandas, trabajando en este liderazgo digital, pero en la toma de decisión, en gestión de riesgos, en capacidades para liderar la incertidumbre, que es una de las grandes, de los skills mucho más valorados en el hoy, yo te diría, porque antes decíamos el futuro, pero ese futuro ya nos alcanzó, entonces ese futuro ya es de un hoy. Business partners muy cerca de la operación, nuestros HRBPs se sientan en la mesa del negocio, conocen los indicadores clave, traducen los retos de los sectores, del sector en acciones muy concretas de talento, estructura, cultura. Eso nos ha permitido ser y entender parte del negocio. Herramientas y datos para gestionar equipos. Yo te diría que esta es otra de las grandes fortalezas. Ponemos en manos de los líderes información clara sobre el clima, sobre la cultura, sobre la rotación, sobre el performance, sobre cuál es el talento crítico, capacidades que nos han permitido que tomen decisiones bien informadas y con mucha visibilidad. O sea, nuestro HRBP se sienta con el cliente y le explica dónde está una radiografía. Es como irte a hacer análisis. Yo siempre les digo que es como irse a sacar sangre y saber si te falta hierro, si te falta vitaminas, lo que te falte y poder hacerlo mucho más específico, porque si no, le tiras a cualquier cosa y no sabes cómo va a impactar. Y por supuesto, los espacios de escucha y feedback también han sido un gran cambio porque hemos facilitado conversaciones difíciles sobre todo. O sea, las conversaciones, cuando todo va bien y cuando los indicadores se dan y cuando todo esto sucede, es muy fácil ser el jefe y el líder que Claro. da feedback, pero cuando las cosas empiezan a estar no tan bien, es a Sí. donde tienes que poner realmente atención y de las conversaciones difíciles hacer que crezca tu liderazgo y sobre todo tu equipo. Sesiones de calibración de talento que han sido duras, foros donde los líderes comparten estas buenas prácticas también y aprendemos de otros. Y créeme que ha sido un espacio en donde hemos madurado todos, hemos madurado como personas, como líderes, como compañeros y así ayudarnos a que los equipos pues obviamente estén más preparados, más conectados con el propósito, más resilientes sobre todo al frente de los cambios. Y pues hoy en día se vive en la banca de todo tipo de cambios, así que tenemos que estar listos con este chip de hacer lo mejor que se pueda con la incertidumbre. Claro. Muy bien, qué buena premisa, Viviana. Para cerrar esta conversación, también me gustaría que nos compartieras, pues muy brevemente, aquellos aprendizajes que han marcado tu carrera y sobre todo, qué inspira a una mujer, a una líder como tú, tan apasionada por su trabajo, tan vivaz, y se nota que lo tuyo es la gestión del talento. Muchas gracias. Mira, la verdad es que si algo ha marcado este camino es las personas primero. Yo soy responsable y represento a las personas que trabajan en esta organización, que si bien estamos aquí para obtener resultados, no dejamos de ser personas. Y detrás de cada uno de nosotros hay una historia, hay una familia, hay un alguien que queremos, hay gente, hay nuestros amores. Eh, la persona que sea tiene que ser un tema integral, no solamente somos esta persona que viene y trabaja. Siempre el foco primero del negocio es la gente. Recursos humanos no es solo estar feliz o capital humano, que hoy es como nos denominamos, sino personas realizadas, que desde el talento impulsen los resultados de la organización y ese equilibrio ayude a que tomen mejores decisiones en su vida personal y obviamente en su vida laboral. Esa te diría que es la primera, la gente primero. La segunda es escuchar genuinamente a la gente, que, que esta escucha donde todo cambia y donde los colaboradores, líderes, sindicatos, clientes internos, externos, han permitido pues diferentes roles y diferentes conflictos y esto que como capital humano nos permite anticiparnos, diseñar soluciones mucho más humanas y efectivas. Créeme que escuchar genuinamente sería la segunda acción que yo te diría ha sido una de las grandes lecciones, aprender a escuchar
desde querer escuchar, no desde querer responder, desde querer realmente escuchar y entender a la persona. Que el ejemplo, la tercera sería que el ejemplo arrastra, más que cualquier discurso, más que cualquier cosa de lo que decimos, y créeme que los seres humanos he entendido desde mi imperfección, sé que estoy muy lejos de ser una gran líder y estoy muy lejos de ser un ejemplo, pero la coherencia entre lo que decimos y hacemos es clave y los seres humanos, ese es uno de nuestros grandes retos. Pero esto nos sirve para construir confianza porque la cultura se ve, la cultura se huele, la cultura se siente cuando llegas a un lugar, la energía se irradia. Entonces, esta parte es algo que es bien retador porque que levante la mano el primer líder al que no le ganó el cansancio, al que no le ganó las ganas de salir corriendo, al que no le ganó a veces la emoción ante una conversación difícil. Pero cuando tienes toda la intención y toda la energía y toda la pasión porque a la mañana siguiente las cosas mejoren y si hay que pedir disculpas, se piden disculpas y si hay que decir me equivoqué, lo dices con todas sus letras, ese ejemplo va a ser lo que te lleve a ti y a tu equipo a poder hacerlo mejor. Alguna otra cosa que he aprendido es aprender a reinventarte constantemente. Lo que te sirvió en algún momento no significa que te sirva mañana. Y eso a veces yo pensé que era por ego, pero hoy con los años entiendo que es por miedo. O sea, ya el ego ya no juega, ya es el miedo así de, ¿y ahora qué voy a hacer distinto? Siempre me ayuda mucho cada año por lo menos entrar a un proceso de coaching que me ayude a una capacitación totalmente distinta, a veces de capital humano, a veces no, a veces me encanta meterme a temas de tecnología, a temas de mercado, a temas que me abran la mente hacia otros mundos para poder entender también mejor a la gente. Y esto, reinventarte constantemente, créeme que ha sido algo que me ha ayudado a crecer y a que en otros foros también mi voz se escuche. Y por último, te diría no tener miedo a conversaciones difíciles. Gestionar a veces cosas como denuncias, como crisis, como cambios organizacionales profundos, a todos nos da miedo. A veces me dicen, ay, no, dile tú porque tú tienes experiencia y lo haces increíble. Yo así de, tengo el mismo miedo que tú. Lo único que me hace distinta es que agarro todo mi miedo y de todos modos voy y tengo esta conversación difícil, pero la tengo desde la humanidad, desde saber que tengo un humano al igual que yo y que pienso cómo me gustaría que alguien tuviera la apertura conmigo de decirme las cosas. Créeme que es un tema muy complejo porque los humanos tenemos muchas emociones a veces atoradas previas y traemos muchas cosas detrás, pero cuando tú te sientas con un humano a hablar de humano a humano, creo que es un regalo y es muy potente porque no solamente te conviertes en un representante de la organización, sino un ser que pone su talento al servicio de otra persona. Y eso me hace saber que esas conversaciones difíciles, por más difíciles que sean, siempre van a llevar algo bueno y un aprendizaje de las dos partes. Lo que me ha llevado hasta aquí es creer profundamente en las personas, en que la ventaja competitiva más potente que tiene una organización es su equipo. Y que si trabajamos todos los días para que esto se vea reflejado en la experiencia de nuestra gente y por supuesto en los resultados del negocio, porque esto no somos una fundación, somos un negocio, pero si gana la empresa, ganamos nosotros y ganamos todos. Gana nuestro colectivo, gana nuestro país, gana el mundo en general. Si hacemos eso, a lo mejor suena muy idealista, pero eso me hace todas las mañanas levantarme y saber que estoy aportando un poquito para que alguien tenga un muy buen día ese día. Perfecto, Viviana. Y ahora nos enteramos por qué fuiste reconocida este año como toda una líder de recursos humanos, una líder que apuesta y que irradia energía por sí sola, si me permites vaya, este cumplido, si tú quieres, ¿no? Muchas gracias. Pero se nota y bueno, gracias de verdad, Viviana, por estos conceptos, por platicarnos un poquito de, como te dije, de tu día a día, pero sobre todo por permitirnos acercarnos a una mujer que va por la innovación responsable, pero por sobre todas las cosas, por la reinvención. Muchísimas gracias, un placer de verdad haber platicado contigo, Viviana. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer. Gracias.